¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra masones? Seguramente piensas en secretos, conspiraciones, símbolos ocultos y un poder que mueve los hilos del mundo desde las sombras. Durante siglos, la masonería ha sido objeto de fascinación y miedo. Pero, ¿y si te dijera que la clave para entenderla no está en sus misterios, sino en la historia? Hoy vamos a explorar las ideas de un libro fundamental para desmitificar a esta sociedad. Francmasones, La sociedad secreta, de Jasper Ridley. Este ensayo histórico nos propone un viaje fascinante para separar el mito de la realidad y entender qué es de verdad la masonería. Para empezar, Ridley nos lleva al siglo XVIII, el corazón de la Ilustración europea, donde nace la masonería moderna. Y aquí hace una distinción clave que lo cambia todo. Existía la masonería operativa, que eran los gremios de constructores medievales, los que levantaban catedrales con sus manos, pero la que nos interesa es la especulativa, que surge después. Esta nueva masonería ya no construía edificios de piedra, sino que se dedicaba a construir personas. Su objetivo era el perfeccionamiento moral, ético e intelectual de sus miembros, usando los símbolos de la construcción como metáforas para el desarrollo personal. Este es el primer paso para entender por qué una sociedad de constructores se convirtió en un club de pensadores. Ahora, piensa en cómo era la Europa de esa época en reyes absolutistas con poder total, una iglesia que dictaba lo que era correcto pensar y una sociedad dividida en clases súper rígidas. Un noble no se mezclaba con un burgués. En este contexto, las logias masónicas ofrecían algo revolucionario, casi subversivo. Dentro de sus templos, un noble, un comerciante y un filósofo podían sentarse juntos como hermanos, en un plano de igualdad simbólica. Podían debatir libremente sobre ideas nuevas, ciencia y filosofía, sin la censura del Estado o la Iglesia. Promovían la tolerancia religiosa en un mundo de guerras de religión. ¿Entiendes ahora por qué fue tan atractiva para las mentes más brillantes de la Ilustración? Las logias eran un refugio de libertad intelectual. Ridley analiza el papel que jugaron los masones en grandes momentos de la historia, como la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos. Pero aquí es donde el autor es muy cuidadoso y preciso. No cae en la trampa de la conspiración. No nos dice que los masones se reunieron en secreto para planear estas revoluciones. Lo que explica es que muchos líderes revolucionarios eran masones. ¿Por qué? Porque compartían los mismos valores que se promovían en las logias en libertad, igualdad, fraternidad, la razón por encima del dogma. No actuaban siguiendo órdenes secretas de un gran maestre, sino inspirados por las ideas que habían debatido como hermanos. Los masones no eran un ejército, sino una red de personas con una visión compartida del mundo. Uno de los conflictos más famosos es el de la masonería con la Iglesia Católica. ¿Por qué el Vaticano condenó a los masones con tanta dureza? Ridley argumenta que el problema no era tanto una cuestión de herejía, de que tuvieran creencias extrañas. El verdadero conflicto era de autoridad. La Iglesia reclamaba ser la única guía moral y espiritual para la humanidad. La masonería, por otro lado, defendía la libertad de conciencia. Permitía que en sus logias se reunieran católicos, protestantes, deístas e incluso ateos, siempre que creyeran en un gran arquitecto del universo, un concepto lo suficientemente ambiguo como para incluir a todos. Esta defensa de la libertad de pensamiento era una amenaza directa para una institución que exigía obediencia absoluta. Quizás la parte más escalofriante del libro es cuando analiza cómo los regímenes totalitarios del siglo XX persiguieron a los masones. El nazismo en Alemania, el fascismo de Mussolini en Italia y la dictadura de Franco en España vieron en la masonería a un enemigo público número uno. ¿Por qué? Porque representaba todo lo que odiaban el internacionalismo frente al nacionalismo extremo, la tolerancia frente al fanatismo, el debate libre frente al pensamiento único. Ridley demuestra cómo estos regímenes crearon el mito de la conspiración judeo-masánica, camionista, para justificar la represión, la censura y la violencia contra cualquier disidente. Paradójicamente, en estos países, la masonería era mucho menos poderosa de lo que decían sus enemigos, pero simbólicamente era un objetivo perfecto para canalizar el odio. Pero la historia no es la misma en todas partes. Ridley también explora la masonería en el mundo anglosajón,
en países como Reino Unido o Estados Unidos, y aquí el panorama es completamente diferente. En lugar de ser perseguida, la masonería se convirtió en una institución respetable, casi parte del establishment. Muchos presidentes de Estados Unidos, miembros de la realeza británica y líderes de la sociedad civil fueron masones abiertamente. En estos países, ser masón no se veía como una conspiración, sino como una tradición, una forma de participar en la comunidad y hacer obras de caridad. Esta diferencia es crucial para entender por qué en América Latina y Europa continental la masonería tiene fama de secreta y subversiva, mientras que en el mundo anglosajón es vista como un club social más. Llegamos a los mitos modernos, a esas teorías que inundan Internet. ¿Controlan los masones los bancos mundiales? ¿Existe un gobierno masónico en la sombra que decide nuestro destino? Jasper Ridley desmonta estas ideas una por una. La realidad, según nos muestra, es mucho más simple y menos cinematográfica. La masonería hoy está fragmentada en miles de obediencias y logias independientes por todo el mundo que a menudo ni siquiera están de acuerdo entre ellas. No hay una autoridad central que dicte una agenda global. Su influencia real en la política y la economía es muchísimo menor de lo que sus críticos y algunos de sus propios miembros quisieran creer. La imagen del poder absoluto es, en gran medida, una fantasía. Entonces, ¿qué papel juega la masonería en el siglo XXI? En un mundo más abierto, secularizado y transparente, ha perdido gran parte de su aura de misterio. Sus rituales y secretos, que antes eran tan importantes para protegerse de la persecución, hoy son más una tradición que una necesidad. Sin embargo, Ridley sugiere que su propósito fundamental sigue vigente al ser una escuela de valores. En una era de polarización y noticias falsas, la masonería sigue promoviendo el diálogo respetuoso, la búsqueda de la verdad y la mejora personal. Su secreto ya no es un arma, sino el pegamento que une a su hermandad. La conclusión del libro de Jasper Ridley es poderosa y clara. La masonería no es peligrosa por lo que hace, sino por lo que representa, especialmente en épocas de miedo e incertidumbre. Representa la libertad de pensamiento, la tolerancia y la fraternidad por encima de las fronteras. Entender su historia, con sus luces y sus sombras, es la mejor herramienta que tenemos para desactivar los mitos y las conspiraciones. No se trata de defenderla o atacarla, sino de comprenderla en su contexto. Y al hacerlo, quizás descubramos que la historia de la masonería es en realidad un reflejo de nuestra propia lucha por un mundo más libre y justo. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más exploraciones como esta. Hasta la próxima.